Buenas tardes, mi nombre es Roberta Villalón y soy socióloga originaria de la Argentina. Trabajo en los Estados Unidos en la Universidad de Saint John's en Nueva York y me he especializado más que nada en cuestiones migratorias y desigualdades transnacionales, focalizándome en América Latina, cuestiones de género, cuestiones de memoria colectiva y violencia. Les agradezco muchísimo por invitarme a participar en el tercer seminario de estudios sobre las comunidades nativas americanas, afrodescendientes y latinas de los Estados Unidos, de la Casa de las Américas. Es un gran placer, aunque sea virtualmente, estar con ustedes. Compartiré mi pantalla en este momento para remarcar algunas imágenes y textos importantes en nuestra conversación del día de hoy y pondré mi reloj para no pasarme de los 15 minutos que han sido indicados. La conversación que haré hoy en día estará referida más que nada a un artículo publicado en la revista CS que se titula Una aproximación sociológica crítica activista al estudio de salud e inmigración, el caso ecuatoriano. Y en este artículo, más que nada, presento un panorama amplio de los resultados de 4 años de investigación de campo, focalizada tanto en migrantes como en sus familiares y los que han retornado al Ecuador en sus migraciones hacia mayoritariamente Estados Unidos y España. Los procesos migratorios ponen a prueba el bienestar físico, mental y emocional de los migrantes y los familiares que se quedan en el lugar de origen. Este artículo presenta una síntesis analítica y en mi presentación voy a remarcar específicamente ciertos conceptos que me parecen importantes a traer a la colación. Prestando atención a historias de salud, inmigración, dinámicas familiares, prácticas de cuidado, intersecciones transnacionales de estructuras sociales y agencia individual y colectiva, esta investigación identifica procesos en la salud y conceptualiza mecanismos psicosocioculturales que migrantes y familiares no migrantes emplean para lidiar con desafíos sanitarios relativos a la migración. Esta presentación va a resaltar los procesos en salud específicamente. Estas conceptualizaciones son el resultado de un estudio cualitativo y cuantitativo que se llevó a cabo durante 4 años y fue realizado desde una perspectiva activista y comunitaria, en el sentido que fue un equipo interdisciplinario el que diseñó el proyecto y las encuestas, y contuvo también talleres comunitarios con migrantes, grupos de conversación con migrantes, entrenamientos en los cuales íbamos poniendo en prueba si las conceptualizaciones que íbamos desarrollando a partir del análisis resonaban con las experiencias de los migrantes. Al mismo tiempo, cabe resaltar que estas conceptualizaciones están basadas en la investigación que se hizo del caso ecuatoriano. No es una investigación representativa, pero su profundidad analítica y metodológica nos ayudan a pensar en cómo estos procesos pueden también ser reproducidos en migrantes de otros países de América Latina con destinos al norte global. De hecho, en muchos de nuestros talleres hemos también corroborado las experiencias de migrantes, por ejemplo, de Colombia, de Venezuela, de distintos países del Caribe, de países del sur de América Latina, para ver si alguna de estas cosas tenían también sentido en sus casos, y en general la respuesta ha sido positiva. Aquí lo que se ve en la pantalla es el mapa conceptual del trabajo. Por supuesto que en 15 minutos no voy a hablar de todo esto, pero les quería recalcar que se hace un estudio de la familia premigración. La migración se toma como momento que dispara todos estos procesos de los cuales vamos a conversar. Luego se estudia la familia postmigración. En algunos casos
hay migración de retorno, y cada una de estas partes desarrolla o implica el acontecimiento de distintos procesos en la salud, como el duelo reflexivo, trauma, estrés, crisis, y también lo que llamamos mecanismos psicosocioculturales, que tanto los migrantes como los familiares no migrantes ponen en práctica para lidiar con todos los desafíos que la migración trae. Para enfocar el día de la fecha, vamos a focalizarnos específicamente en una serie de procesos en la salud que se van desarrollando a partir de la migración. El primer proceso que quiero recalcar es el proceso de duelo reflexivo. En la literatura sobre migración y salud se ha hablado, sobre todo desde una perspectiva psicológica, del duelo migratorio. El migrante deja atrás la familia, su país, su cultura, y es como un proceso de pérdida que se va generando. Nuestra investigación sacó a la luz que estos procesos de duelo son también procesos de reflexión, tanto de los migrantes como de los familiares, donde se refleja un proceso de crecimiento que ha sido duro y ha sido basado en su propio sufrimiento y en las propias dificultades que tienen que superarse a partir de la migración, pero que le replantean un sentido de persona, un sentido de identidad y un sentido de proyecto al migrante y al familiar migrante. Las ilustraciones que van a ver son ilustraciones que fueron hechas en conjunto con un artista de hecho cubano que apoyó este trabajo desde un inicio, porque uno de los objetivos del trabajo es que esto sea bien accesible para todo migrante y sin necesidad de que hayan textos complicados que leer. Estas imágenes van a ser publicadas en una página de internet que todavía está siendo elaborada. El artista se llama Abraham Salazar. El segundo proceso en la salud que quiero remarcar es el proceso llamado trauma, que lo dividimos entre trauma activo y trauma pasivo. El trauma activo es el migrante activo, así como por ejemplo cuando se hablaba en otra época de los fumadores activos y los fumadores pasivos. El migrante, la persona que se va, es el migrante activo. El proceso de migración es un proceso traumático, tanto por las crisis desde donde se parte, porque en general la gente se va desde una posición de crisis, más los procesos y las dificultades que se ocasionan durante el viaje al lugar del destino, que como se sabe son cada vez viajes más complicados y más riesgosos. Y por último, la etapa de llegar al lugar y adaptarse y entender el nuevo contexto y entender qué quiere decir ser un migrante en ese lugar a donde se ha ido, con también plenas resistencias, a veces oportunidades, pero con muchas dificultades en el proceso de adaptación. Los migrantes que se quedan, es decir, los familiares de migrantes que se quedan, son los migrantes pasivos. Y aquí tenemos una imagen que nos ilustra el ejemplo de un niño a partir de la partida de su madre y cómo este niño va tratando de procesar el dolor que le ha causado la partida de su ser querido, en este caso su madre. Tanto los que se van como los que se quedan atraviesan a la migración como una situación traumática, la cual claramente puede ser superada, pero es importante entender cómo es que el migrante atraviesa ese proceso de trauma. El próximo proceso a la salud que quiero contribuir a esta conversación es el proceso del estrés migratorio. También en la literatura sobre migración y salud se encuentra la noción del estrés migratorio, pero crónico y múltiple en situaciones extremas, como el síndrome de Ulises,
elaborado por Joseba Achotegui, el mismo autor que elaboró la idea del duelo migratorio. En nuestra investigación también hacemos un aporte a su contribución, variando el enfoque. En vez de concentrarnos tanto en las situaciones tan extremas, nos concentramos más bien en el estrés regular de los migrantes. Estrés que tiene claras consecuencias en la salud, pero no es el estrés extremo al que se refería Achotegui. El estrés migratorio también afecta a activos y pasivos migrantes, a los migrantes y a sus familiares. Este estrés incluye síntomas en el área depresiva, síntomas en el área cognitiva, síntomas en el área somática y síntomas en el área física. Por ejemplo, extrema tristeza y llanto, por ejemplo, pensamientos suicidas, por ejemplo, cambios de peso y el apetito, por ejemplo, ansiedad, confusión, pensamientos intrusivos y recurrentes. Nosotros estudiamos cuáles fueron de estos síntomas que hemos visto en nuestra población del estudio y en general todos los migrantes han sufrido una serie de síntomas relacionados al estrés migratorio. El gran problema relacionado con el estrés migratorio no es necesariamente atravesarlo, sino negarlo y no tratarlo, que es uno de los fenómenos que hemos visto repetidas veces en nuestra investigación. El próximo concepto que quiero recalcar es el concepto de las crisis migratorias. Esto le sucede también a los migrantes independientemente del momento de la migración en que se encuentre. Pueden haber superado su duelo migratorio, pueden haber superado su estrés migratorio, inclusive el trauma. Sin embargo, ocurren ciertos eventos de la vida que generan nuevas crisis en el migrante. Por ejemplo, las crisis pueden tener que ver con eventos íntimos, personales, familiares. Por ejemplo, el cumpleaños de un hijo que se ha dejado atrás, el casamiento de alguien, la muerte de una persona, accidentes. Pero también hay cuestiones externas que pueden generar crisis, por ejemplo, cambios en la economía y en la situación laboral del lugar de destino, o cambios en la política, en la economía del lugar de origen, que le hace repensar al migrante, entrar en crisis y repensar por qué se han ido, por qué se han quedado y si deben volver. El próximo concepto que quiero compartir es un concepto muy importante que tiene que ver con la fortaleza que tanto los migrantes pasivos como activos van generando a partir de la superación y atravesamiento de todas estas situaciones relacionadas con la migración. Es la famosa resiliencia, es un concepto de la psicología que se utiliza para hablar de cuánto la actividad, las experiencias traumáticas pueden generar resistencia y además crecimiento, fortalecimiento. En nuestro estudio hemos encontrado sin duda que los migrantes son resilientes, muy resilientes de hecho. Sin embargo, y desafortunadamente lo que vemos es que esta resiliencia migrante generalmente no es reconocida, queda como implícita o subsumida en general a la sensación de incertidumbre y de vulnerabilidad que como migrante se sigue teniendo más allá de la estabilidad que se haya conseguido. Cuando hablamos de la resiliencia no reconocida, hablamos de cuando la persona, el migrante, tanto activo como pasivo, entiende que ha sido fuerte y que ha podido superar grandes desafíos. Sin embargo, no se siente dueño de esa fortaleza ni la capitaliza de una manera donde pueden aprovechar esa capacidad de resiliencia que han desarrollado. Esto claramente tiene que ver con contexto en el cual en general se sigue en una situación de precariedad. Si no es económica, puede ser política, y si no es política económica, puede ser cultural, pero además también está relacionada con las, las huellas o las marcas que han dejado todos los procesos traumáticos que se han tenido que ir superando. Por último, quiero remarcar el concepto de
lo que llamaríamos en español una capacidad política con minúscula, de transformar los límites, de transformar las fronteras. Y de esto es el resultado, digamos, también positivo y más reconocido, a diferencia de la resiliencia, que en general no la es reconocida. Cuando hablamos de esta política transformadora de los migrantes, esto sí hay un proceso más de reconocimiento. Y este proceso incluye cuatro áreas: el área de género y sexualidad, el área de raza etnia, el área de movilidad social y el área geopolítica. Cuatro áreas. Cuando se trata de las barreras geopolíticas, lo que estamos investigando es cómo los migrantes en su actuar, en su perspicacia para superar limitaciones políticas, geopolíticas a la migración, van transformando estas mismas políticas y estas mismas prácticas. De hecho, y aquí están mis 15 minutos, de hecho, al menos informalmente. Cuando se habla de género y sexualidad, para ir cerrando, estamos hablando de prácticas que cambian la noción y las prácticas y las culturas de género y sexualidad a partir de las experiencias transnacionales que tienen los migrantes. Similarmente con las cuestiones de raza y etnia, que están relacionadas a cómo uno va comprendiendo en su partida, en sus viajes, en sus regresos, las distintas posicionalidades que uno tiene en estos mapas etnorraciales que van atravesando distintos países. Y por último, cuando se habla de movilidad social, estamos hablando de los logros económicos que se van teniendo más que nada transgeneracionalmente a partir de los procesos migratorios que permiten que, si bien tal vez los migrantes en sus lugares de destino se encuentran en una posición de bajo nivel socioeconómico, a través de las remesas y sobre todo en un retorno y los legados que le dan a sus familiares, tanto en el país de origen como en el país de destino, van creciendo y creciendo su capacidad económica, su capacidad educacional y su movilidad social en última instancia. Mi tiempo se ha terminado, pero quiero dejarlos con, una vez más, esta imagen amplia para recalcar que además de estos procesos en la salud que he mencionado, hay toda una serie de mecanismos psicosociales de los cuales podríamos conversar bastante rato, y les invito a que lean en todo caso el artículo de la revista CS que les nombré al inicio de esta presentación, que está escrito en español. Y bueno, quedo a su disposición para cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan. Mi correo electrónico es villalor, VILLALOR, stjohns.edu, stjohns.edu. Y si no, me buscan por internet, robertavillalon.com, y con gusto seguiremos la conversación.